todavía la podemos considerar. Además de ello, la presencia de algunos jugadores que han ido al extranjero y que les ha pasado en el extranjero una muerte en condiciones que aún han sido en reposo, pero de cualquier manera, en deportistas de alto rendimiento, sí se ha asociado al deporte. No entran por definición en muerte súbita asociada al deporte, pero sí es importante qué es lo que tenemos que hacer para prevenirlo. Y eso es la evaluación cardiológica y respiratoria que existe en el deporte. En realidad, ¿por qué es importante esto? La primera evidencia que tenemos de muerte súbita asociada al deporte fue desde los años 490 a.C., cuando Feidípides, un soldado griego, corrió desde Atenas, corrió después de ganar la guerra a los persas, él corrió una distancia de 42 kilómetros y fue asociado por ello el maratón o la prueba reina del deporte en los Juegos Olímpicos. 12 y 35 años de edad era necesario un electrocardiograma y desde entonces se tomó esa determinación para realizar la prueba previo a la competencia deportiva. Nosotros a todos los alumnos, a todos los estudiantes, incluyendo a los niños que van a cursos de verano, todos deben de contar con un electrocardiograma básico. Y es la historia clínica y la exploración física y este electrocardiograma que nos va a llevar a prevenir un 86% de riesgos de accidentes cardíacos. Su sensibilidad es alta, no así su especificidad. La sensibilidad está entre el 97 y 99% para detectar anomalías que son clínicamente silenciosas, pero su especificidad es baja, 55 a 65%, de tal manera que requerimos más estudios aparte del electrocardiograma para poder realizar o determinar que esto es adecuado. Nuestros mismos alumnos son los encargados de realizar este tipo de pruebas, reciben capacitación desde el momento en que están formándose, ellos son los que hacen los estudios y generalmente el departamento de cardiología es el que se encarga de la interpretación. La utilidad, pues ya los habíamos comentado, pero hay un punto aquí que ha quedado en el olvido. Mucha gente desconoce este índice que anteriormente se trataba mucho, que era el índice de Chignón. Quedó en el desuso porque vinieron equipos nuevos, porque llegó la resonancia magnética, porque llegó el ecocardiograma, 4D, 3D. Y este índice es un índice muy práctico, sencillo, barato, para poder realizar un control del entrenamiento. Este es un electrocardiograma que es considerado como normal. Todos los que se dedican a la medicina, pues en algún momento tuvieron que tener contacto con este tipo de estudios. Pero este es el problema. Cuando encontramos este electrocardiograma es de un deportista que está en activo en este momento, pero que cuenta con el aval, cuenta con un permiso especial también para el tipo de tratamiento. No está en nuestro equipo, está en otro equipo, pero es uno de los jugadores en los cuales ya tanto la selección mexicana, tanto los equipos en los cuales ha estado, tienen ese conocimiento, toma un medicamento especial y no es un riesgo como tal porque él en el esfuerzo presenta ausencia de este tipo de arritmias. Pero este sí es algo de lo que tenemos miedo los cardiólogos. Una taquicardia, una fibrilación auricular o ventricular, como en este caso, puede llevar a la muerte súbita. Y estos son los casos que se han visto frecuentemente, Marc-Vivien Foe, en competencias internacionales, Serginho. Entonces, en realidad, este tipo de pruebas, un electrocardiograma nos puede detectar las extrasístoles ventriculares o también síndromes de QT prolongado. A veces no le hacemos caso a un QT prolongado y el resultado es una taquicardia helicoidal que también lleva a la muerte. Las taquicardias ventriculares, lo que más miedo le tenemos nosotros los cardiólogos en un deportista es una fibrilación ventricular o una taquicardia ventricular. Cuando las frecuencias oscilan entre 200 a 300 latidos por minuto hay que temblar con un paciente de estos porque sí puede llegar a la muerte súbita. El electrocardiograma también nos detecta problemas de conducción. En este caso, la presencia de una R y una R' nos habla de un bloqueo de rama derecha. Y esto es muy común también encontrarlo en el deporte, pero también cuando hay una experiencia, muchas veces le dicen al deportista, aunque tenga talento, no, tienes un bloqueo de rama derecha y no puedes jugar. Esto es un problema, no es ni problema,
es una variante de la normalidad en cualquier deportista, de tal manera que no necesariamente nos está indicando una patología. Sí es importante un seguimiento en los deportistas, pero no nos está indicando una patología, es alguna variante de normalidad. Y otra función del mismo electrocardiograma, aunque es mejor realizar una resonancia o un ecocardiograma, pero también esto nos identifica crecimientos ventriculares, ya sea derechos o izquierdos, como estamos viendo en las imágenes. ¿Cómo lo podemos medir? A través de ese índice que se llama índice de Sokolov, midiendo la S de B1 con la R de B6. Si juntos suman más de 35 milímetros en la sumatoria total, nos está hablando de un crecimiento ventricular del lado izquierdo, y eso es peligroso. Debemos de llevar un control. Cierto, todos los deportistas o todos los atletas de alto rendimiento van a llegar en algún momento a ojalá y no llegaran, pero lamentablemente llegan porque forman o están forzando su corazón a una mayor actividad, a mayores presiones, a cambios de volumen, y esto los lleva a un crecimiento. Pero bien vigilados y haciendo los análisis periódicos y los complementos, podemos llegar a tener un control muy adecuado de los jugadores y no tendríamos por qué tener este problema. Este es un ejemplo, sí, de un crecimiento importante. Tenemos un índice de 47 de Sokolov, y este sí es un crecimiento ventricular que sí puede poner en riesgo la vida del deportista. Se complementa, y este jugador sí dejó de la actividad física, pero de hecho no era un jugador, era un piloto. Era un piloto que tuvo que dejar o ausentarse del automovilismo precisamente por esto. Y esto pues ya es lo peligroso, ¿no? Finalmente los infartos sí nos pueden llevar a la muerte, y esto es un riesgo importante también, aunque esto es más en atletas mayores de 35 años de edad, este tipo de problemas. Esto es lo que les decía, el índice anaeróbico-aeróbico, índice de Chignon, en la antigüedad se utilizaba mucho estudiando los vectores del corazón. Si nosotros sumamos los milímetros de la S de B1 más la S de B2 y lo dividimos entre 2 veces la R de B6, vamos a encontrar en dónde estamos parados con ese deportista, si la pretemporada funcionó o no, o si también podemos planificar a futuro a dónde lo queremos llevar. Lo ideal en el fútbol, al ser un deporte de carácter acíclico, es que lo tengamos en un sistema nivelado, pero depende de la posición. El portero generalmente lo vamos a tener en un predominio de carácter anaeróbico, pero nuestros medios deben de estar en un predominio aeróbico. Generalmente lo debemos de encontrar entonces en sistemas nivelados de 0.5 a 1, y a los porteros mayor de 1 y menor de 0.5 a los medios. Es de esta manera como se determina el índice de Chignon. Les decía, sumamos la S de B1 más la S de B2 entre 2 veces la R de B6, en este caso es 1, y se interpreta como un sistema nivelado de entrenamiento. Y son los resultados del equipo Pachuca de este último pretemporada, donde vemos que la mayor parte de ellos, este es el resultado post-temporada, donde vemos la mayor parte entra en un sistema nivelado. Resultó relativamente la pretemporada, los vamos a encontrar entre el predominio de carácter aeróbico y sistemas nivelados. Solo uno se encuentra en un sistema anaeróbico y corresponde precisamente a portero o arquero. Como ven, no tiene los nombres precisamente por respeto, pero sí es importante que ustedes conozcan que sí puede funcionar el electrocardiograma para prevenir o para ir controlando el entrenamiento. Y en la experiencia del Grupo Pachuca, de 10.306 electrocardiogramas que se han realizado en los últimos años, desde el 2007 al 2013, encontramos que la mayor parte, 4.500, son normales. La arritmia sinusal es muy frecuente que se presente, sin embargo sigue siendo una condición normal, y el bloqueo incompleto de rama derecha, esos tres juntos es lo que más encontramos en el grupo de tanto jugadores profesionales como jugadores de fuerzas básicas y jugadores de cursos de verano, que en realidad son considerados como normalidad. Solo los bloqueos completos de rama derecha, el bloqueo completo de rama izquierda,
Los síndromes de preexcitaciones, que aparentemente son pocos, pero son 157, la bradicardia sinusal, las extrasístoles, que sí se han presentado, y ventriculares también, y frecuentes, que han requerido incluso ablación con tratamientos tanto en Guadalajara como en el Distrito Federal, y se ha logrado que estos chicos sigan jugando y tengan una carrera ya profesional en el deporte, porque se detectó a tiempo este tipo de problemática. Y bueno, la prueba de esfuerzo finalmente, que es algo ya bien estandarizado, conocido, es mucho mejor si la hacemos con ergoespirometría. Tiene una sensibilidad mayor, perdón, tiene una especificidad mayor que el electrocardiograma, va hasta el 85%. Y aquí finalmente lo podemos hacer ya sea en una banda sin fin o lo podemos hacer con un cicloergómetro. La importancia de esto es que tengamos o contemos con todo un equipo necesario, multidisciplinario, para poder realizar este tipo de procedimientos. Recordemos que muchos de esos atletas no son bien conocidos o bien del extranjero y no tenemos todavía todo el historial médico. Cuando lo hacemos puede existir un riesgo de adaptación a la altura o que puedan traer alguna patología previa, y lo importante aquí es contar en una sala de ergometría con desfibriladores, con oxígeno, con monitores, para poder ver específicamente que no se vaya a presentar una complicación con estos chicos o deportistas. Una de las utilidades de la prueba de esfuerzo es que va a establecer la capacidad funcional, pero además va a medir el consumo de oxígeno de forma directa. Va a detectar las arritmias con el esfuerzo y cambios que se relacionen específicamente con la isquemia. Hay dos protocolos que son muy tolerados. El protocolo de Bruce es universal, se utiliza mucho. Desde el punto de vista, la misma federación ya está de acuerdo en que tengamos este tipo de pruebas. Sí nos permite ver bien el electrocardiograma, el trazo, cómo se va comportando el corazón conforme van aumentando las etapas. Es una prueba progresiva, 3 minutos cada prueba, donde aumenta la velocidad y la inclinación de la banda, pero el consumo de oxígeno, si lo sacamos por cálculo, por fórmula, solo nos es útil hasta los 55 mililitros por kilogramo por minuto. No es útil para las últimas etapas. Si un deportista de alto rendimiento generalmente llega al minuto número 21. Como es un deporte acíclico, no me sirve tanto en el deporte, por eso tengo que utilizar otras opciones o en su defecto utilizar la ergospirometría, que directamente con el monitor, la mascarilla, voy a medir el flujo de oxígeno que entra y sale de ese jugador. Por lo tanto, es más útil esta prueba. Coincide con el índice de Chignón que hicimos. Las pruebas que hicimos en el Grupo Pachuca, tanto a jugadores de León como jugadores de Tecos, como a los jugadores de Pachuca, e incluyendo las dos selecciones que vinieron, Panamá y Costa Rica, que hoy en día incluso están mejores que México en el hexagonal final. Ellos hicieron sus periodos de adaptación aquí en México, en nuestras instalaciones, y ellos recibieron esta evaluación, esta devolución a partir de su adaptación con niveles de hemoglobina, con los consumos de oxígeno, y encontramos pues datos muy similares al electrocardiograma. Así que si el índice de Chignón cayó en desuso, vale la pena desempolvarlo porque es útil, comparando ya con los estudios más recientes, como el ecocardiograma, ¿sí?, que en este caso nos está mostrando un crecimiento del septum y hay que parar al jugador, o la resonancia magnética, que ya nos explica casos más específicos como perforaciones a nivel de los tabiques ventriculares o interauriculares, ¿sí? Y pues esta es la parte de las pruebas cardiológicas. Vale la pena mínimo un electrocardiograma, pero bien interpretado, y nos puede dar datos muy útiles. Gracias.